Ok chicos, bienvenidos al tutorial para Bachillerato de Química de parte de Academia Convexa y la UIA. En este pequeño tutorial, básicamente lo que vamos a hacer es abarcar los ejercicios más relevantes de la prueba de Química por Bachillerato para hacer un refrescamiento de la materia. El primer bloque de materia abarca las características generales de la materia como parte de las sustancias químicas. Debemos recordar que la materia se va a dividir en dos grandes grupos, que son las mezclas y las sustancias puras. En las sustancias puras podemos encontrar los elementos y los compuestos. Los elementos se refiere a todos aquellos nombres que vamos a encontrar como átomos en la tabla periódica, mientras que los compuestos se refieren a la unión de varios elementos. La principal característica de una sustancia pura es que no pueden separarse de manera sencilla por métodos físicos. Las mezclas, por el contrario, tenemos homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas van a ser aquellas cuyas fases o componentes no se pueden diferenciar entre sí, mientras que las mezclas heterogéneas sí se puede diferenciar de manera sencilla cuáles son los componentes que posee. La principal característica para las mezclas entonces será que podemos dividirlas o separarlas por métodos físicos sencillos. Si vemos la primera pregunta, dice: lea la siguiente lista de materiales donde tenemos carbonato de sodio, refresco de Chang, aceite con agua, pintura de agua y óxido de plata. Y nos preguntan cuáles números identifican los materiales que se clasifican como mezclas. En este punto es bastante sencillo. Siempre que a mí me hablen de algún elemento o me mencionen algún elemento que venga en la tabla periódica, me están hablando de una sustancia pura. Mientras que si me dicen nombres de cosas populares, como por ejemplo el refresco de Chang, estamos hablando de una mezcla. Dicho esto, la opción 1 dice carbonato de sodio. El sodio es un elemento que podemos encontrar en la tabla periódica. Por ende, esta primera opción sería una sustancia pura. El refresco de Chang no es algo que encontramos en la tabla periódica, es una mezcla. El aceite con agua no lo encontramos en la tabla periódica, también es una mezcla. Lo mismo pasa con la pintura de agua. Mientras que la opción 5, que habla del óxido de plata, la plata sí la podemos encontrar en la tabla periódica, por ende es una sustancia pura. Dicho esto, quiere decir que las que se refieren específicamente a mezclas serían la opción 2, 3 y 4, dándonos como respuesta correcta entonces para nuestro examen la opción B. La siguiente pregunta dice: lea la siguiente información referente a dos materiales. Material A: considere un recipiente con arena blanca. La arena blanca es el nombre común de una sustancia que se llama dióxido de silicio. Vean que me mencionan dióxido de silicio, quiere decir que el material A es una sustancia pura. ¿Cuántos elementos tenemos en esta sustancia pura? Tenemos el dióxido y el silicio, tenemos dos elementos. Y cuando tenemos dos elementos o más, esa sustancia pura se llama compuesto. O sea que el material A es una sustancia pura, específicamente un compuesto. Mientras que en el material B dice: un agente oxidante muy poderoso que se utiliza en la combustión del hidrógeno para propulsar los cohetes es el monóxido de difluor, que contiene 70,5% de flúor y 29,5% de oxígeno. Tenemos el mismo caso, nos mencionan elementos que se encuentran en la tabla periódica, pero nos están mencionando dos elementos diferentes, o sea que este material B hace referencia también a un compuesto. Por tanto, el material A y el material B son compuestos. La opción correcta sería la opción D. Tanto el material A como el material B ejemplifican compuestos. Sobre los elementos de la tabla periódica, tenemos que recordar que la tabla periódica se va a dividir en bloques, en familias y en tipos de elementos. Por un lado tenemos los elementos conocidos como metales, que son sólidos a temperatura ambiente, brillantes, buenos conductores de energía y que son maleables y dúctiles, o sea, pueden formar formas de láminas o formas de alambres. Los no metales, que normalmente son líquidos o gaseosos a temperatura ambiente, que es 25 grados centígrados, son opacos y malos conductores de la energía. Y el grupo de los metaloides, que son aquellos que van a presentar características similares a los metales y a los no metales. La mayoría de los elementos a nivel de la tabla periódica se van a clasificar como metales.
En cuanto a los bloques, tenemos el bloque de transición formado por las 8 familias de los elementos representativos. Luego tenemos el bloque de la transición interna y tenemos el bloque de las tierras raras, que está formado por el grupo de los elementos actínidos y de los elementos lantínidos. Según esto, vamos a ver la pregunta número 4 que dice, considere las siguientes características. 1. Conforman la mayoría de los elementos de la tabla periódica. 2. Tienden a formar cationes con facilidad. 3. Se ubican en el extremo superior derecho de la tabla periódica. 4. No forman aleaciones. Y 5. Son sólidos, por lo general a 25 grados. ¿Cuál opción contiene los números que corresponden a características de los elementos metálicos? Si recordamos lo que acabamos de decir, una de las partes más importantes de los metales es que representan la mayor parte de la tabla periódica. La mayoría de los elementos, tanto representativos como de transición, pertenecen a este grupo. Por ende, la opción 1 es correcta. La 2 dice, tienden a formar cationes con facilidad. La 3 se ubica en el extremo superior derecho de la tabla periódica. Esta opción automáticamente queda descartada porque los metales, al representar la mayoría de los elementos, se van a encontrar dispersos por toda la tabla periódica. No forman aleaciones, esa es falsa porque los metales más bien tienden a formar aleaciones porque son dúctiles y son maleables. Son sólidos por lo general a 25 grados, que es la temperatura ambiente. Acabamos de decir que esa sí es una característica de los metales. O sea que la opción 1 y la opción 5 calzan. La otra opción que completa esta respuesta es la opción 2. Recordemos que los cationes se refieren a aquellos compuestos o aquellos átomos que tienen una carga positiva. Los metales normalmente tienden a ser elementos con carga positiva, mientras los no metales tienden a ser elementos con carga negativa. Por ende, fácilmente ellos van a convertirse en cationes. Eso quiere decir que las opciones 1, 2 y 5 son las correctas para metales. Por ende, la opción correcta en este ejercicio sería la opción D. ¿Ok? Sobre las especies químicas, vamos a recordar un poco los números de un elemento químico. Tenemos dos números que nos van a dar siempre en la tabla periódica, el número atómico y el número másico. El número atómico se representa con una Z y es el número más pequeño de la tabla periódica, mientras que el número másico se representa con una A y es el número más grande. El número atómico, que es la Z, siempre va a ser igual a los protones. O sea que si el número atómico de un elemento es 10, la cantidad de protones también va a ser 10. Y los electrones van a ser iguales a los protones. O sea que si yo tengo 10 protones, también voy a tener 10 electrones. Salvo que el átomo tenga una carga eléctrica, que es lo que vamos a ver en este ejercicio. Acá dice su número atómico es 16. El número atómico es la Z y es igual al número de protones. O sea, este elemento tiene 16 protones. El elemento debería tener la misma cantidad de protones que de electrones. Si hay 16 de número atómico, también vamos a tener 16 protones y deberíamos tener 16 electrones. Pero vean lo que dice acá, posee 18 electrones. Quiere decir que algo está pasando en este átomo porque la cantidad de protones no es igual a la cantidad de electrones. ¿Cuántos protones teníamos que tener? 16. ¿Cuántos electrones tenemos? 18. O sea que este átomo se ganó 2 electrones. Tiene una carga 2. Ahora, acá es al revés a lo que vemos siempre en matemáticas. Si yo tengo 16 protones y 18 electrones, quiere decir que le sumé 2 a mi átomo. Pero en lugar de ponerlo positivo, yo lo pongo negativo. En realidad, la carga de este átomo es menos 2, porque se está ganando 2 electrones. Y como tiene carga negativa, quiere decir que este átomo se llama anión. Si tiene carga positiva, más bien se llamaría catión. Y si no tiene carga, se llamaría átomo neutro. Para determinar si un átomo es anión o catión, solo tenemos que comparar la cantidad de protones con electrones.
Si hay más electrones que protones, es un anión. Si hay menos electrones que protones, es un catión. Y si hay igual cantidad de electrones y protones, sería un átomo neutro. En este caso, la respuesta correcta sería la opción A. Corresponde a un anión. La siguiente pregunta es bastante fácil. Lo único que tenemos que hacer es buscar en la tabla periódica. Analice la siguiente información sobre una especie química. Nos dan la especie química como incógnita. Nos dan dos números. El número grande, que sería el 37, representa el número másico. Y el 17, que es el pequeño, representa el número atómico. Con este número atómico yo me voy a la tabla periódica y busco cuál de todos los elementos tiene un número 17. En este caso el elemento que tiene número 17 es el cloro. O sea que la opción correcta tiene que ser o la A o la C. Ya sabemos que la X es el cloro. El número grande es la A, o sea 37. El número pequeño es la Z, o sea 17. Y habíamos dicho en el ejercicio anterior que la Z, el número atómico, siempre tiene que ser igual a los protones. O sea que si hay 17 como número atómico, tienen que haber 17 protones. Hasta acá ambas opciones van calzando. Los neutrones se sacan muy fácil, solo hay que restar los dos números que tenemos. O sea, 37 menos 17 nos da 20. ¿Qué son acá los neutrones? ¿Dónde está la gran diferencia entre la opción A y la opción C? En los electrones. Vean que la opción A tiene 22 electrones. La opción C tiene 12 electrones. Este átomo tiene una carga de más 5. Como acá dice más 5, yo voy a agarrar el número atómico que es 17 y le voy a restar 5 porque tengo que hacer lo contrario. 17 menos 5 me da 12, o sea que este átomo tiene 12 electrones, corresponde al cloro. La opción correcta sería la opción C. Tenemos un cloro con 37 de número atómico, 17 másico, 17 protones, 20 neutrones y los 12 electrones producto de la carga positiva que tiene. Ok, sobre las teorías del origen del átomo, vamos a recordar un poco los científicos, empezando por Dalton, que fue el primero en descubrir el átomo y que lo definió como una partícula completamente indestructible. Rutherford, que fue el que descubrió el núcleo del átomo y además la capacidad de dispersión de los protones a través de láminas de metales. Y Thomson, que descubrió que el átomo está formado por cargas positivas y cargas negativas y generó un modelo que se conoce como el budín de pasas. Si observamos esta imagen, tenemos un dibujo donde nos hablan de fuentes de partículas alfa, una caja de plomo, y tenemos los haces de partículas alfas que se están dispersando a través de una lámina de oro. Esta pregunta es una típica pregunta de examen, normalmente siempre la vamos a encontrar y siempre la respuesta es la misma. El científico que realizó el experimento con el oro para medir la dispersión de los protones fue Rutherford. Y gracias a eso él descubrió que el núcleo posee las cargas positivas y que cuando se rompe es cuando a través de los metales se puede dar la dispersión de la energía. Eso quiere decir que la opción correcta es la opción A. Todas las demás no calzan con el experimento de la dispersión de protones. Ok, sobre los números cuánticos. Existen 4 números cuánticos. El n, que representa el nivel, y normalmente lo podemos encontrar desde el 1 hasta el 7. El L, que representa el subnivel, y este subnivel va a tener que ver con la dirección de los orbitales del elemento. El ml, que representa los orbitales, y el ms, que no lo tenemos representado acá, que es el número cuántico de spin, que representa la dirección hacia donde se están moviendo los electrones.
Esa pregunta es meramente teórica. Dice, los tres primeros números cuánticos en su orden para el electrón del 1sp son N3, L1 y ML1. Eso significa que 1, 3 indica el número cuántico que describe el nivel donde se ubica el electrón. Si vemos acá, el 3 está representado por la N y N es el número cuántico que se refiere al nivel, o sea que la opción 1 sí es correcta. La otra dice L1 representa el valor del número cuántico que define la forma del orbital. El subnivel está dado por la forma de los orbitales y representado por la letra L, o sea que la opción 2 también es correcta. El ML igual a 1 representa el valor del número cuántico magnético. Ese sí también es verdadera. ML significa el número cuántico magnético. Y la 4 dice 3 indica el número de subniveles de energía, donde se puede ubicar el electrón. Esta opción 4 es falsa porque el 3 está representando a la letra N y N quiere decir niveles, no subniveles. Por ende, las opciones que son correctas serían la 1, la 2 y la 3. La opción correcta para este ejercicio sería la opción D. ¿Ok? Esa pregunta es bastante fácil. La vamos a ver con la tabla periódica. ¿Cuál opción se refiere a las configuraciones de los elementos cromo y cobalto en orden específico? O sea, tenemos que empezar por el cromo y luego por el cobalto. Para eso vamos a abrir entonces nuestra tabla periódica. ¿Ok? Tenemos de este lado, en azul y en amarillo, los elementos representativos, en rosa los de transición y en verde las tierras raras. Estos numeritos que vemos acá representan los niveles para cada uno de los elementos. Lo único con lo que deben tener cuidado es que los elementos que se encuentran en rosado van un nivel arriba de los elementos que se encuentran en azul. Entonces tenemos que restarle un numerito. El primer elemento que teníamos que ubicar es el cromo, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar los niveles. Este es el orbital S, este es el orbital P y este es el orbital D. Quiere decir que cromo está en el orbital D. Entonces, si acá dice 4 en la dirección de cromo, como cromo está en los rosados, en los del centro, en los de transición, yo le voy a restar 1. Entonces 4 menos 1 son 3. 3, luego coloco la letra que va aquí, que es la D, y cuento 1, 2, 3, 4. O sea que cromo es 3D4. ¿Cómo sería cobalto? Cobalto lo ubicamos acá. Entonces contamos otra vez. Si aquí dice un 4, como estamos en el centro, sería un 3. 3, la letra del centro siempre va a ser la D, 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que las configuraciones electrónicas tienen que terminar en 3D4 y en 3D7. Volvamos a la pregunta y veamos cuál de ellas termina en 3D4 y en 3D7. Y lo podemos ver acá, la opción C, dice cromo 3D4, cobalto 3D7. La opción correcta sería la opción C. Considere los siguientes nombres de 3 especies químicas: cesio, cromo y uranio. Entonces acá vamos a utilizar nuevamente la tabla periódica como lo acabamos de ver. El cesio lo podemos ubicar en alguna de las familias de la 1 a la 8. Entonces el cesio es un elemento representativo. El cromo, que lo acabamos de ver en los ejercicios pasados, está en el grupo de los elementos del centro, es un elemento de transición, mientras que el uranio se encuentra en el grupo de las tierras raras, específicamente en la línea de los que se llaman actínidos. O sea, la respuesta correcta sería representativo, transición, actínido. La respuesta correcta es la opción B. La siguiente dice, lea las siguientes proposiciones. Los electrones que interactúan se ubican en el nivel de energía más extremo. 2. Los átomos se unen de tal manera que puedan completar el último nivel de energía con 8 electrones.
3. Los átomos se unen cuando las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción. O 4. Los átomos tienden a perder, ganar o compartir electrones para alcanzar 2 u 8 electrones en el nivel de energía extremo. ¿Cuál opción identifica las proposiciones que intervienen en la formación de compuestos químicos según las teorías del enlace? Acá es bastante fácil, ¿ok? Un elemento va a tender a formar un compuesto con otro elemento cuando la cantidad de energía que hay entre ambos es extrema. Por eso hay reacciones químicas que son endotérmicas, porque requieren mucha energía de absorción para poder llevarse a cabo. O sea que la opción 1 sí es correcta. Luego tenemos que recordar la tendencia a la ley del octeto. La mayoría de los elementos van a tender a completar toda la cantidad de electrones que tienen, que puede ser un máximo de 8. O sea que la opción 2 sí calza. La opción 3 no calza, porque las fuerzas de atracción tienen que ser mayores a las fuerzas de repulsión para poder darse la formación de un compuesto químico. Y la 4, sí, ellos pueden ganar o perder electrones para alcanzar el estado de estabilidad en el nivel de energía extremo. Quiere decir que las opciones 1, 2 y 4 son correctas. La opción que nos va a dar en este examen sería la respuesta C. La siguiente, súper sencilla. Considere la siguiente lista de fórmulas de compuestos químicos. Que tenemos fluoruro de sodio, tenemos un compuesto orgánico de metano, tenemos el amonio, tenemos óxido de potasio y cloruro de sodio. ¿Cuáles números identifican fórmulas de compuestos que poseen puntos de fusión y ebullición relativamente altos? Acá es bastante fácil. La regla general dice que los compuestos que presentan puntos de fusión y ebullición altos son aquellos compuestos que no están unidos a hidrógeno. Cuando un compuesto presenta hidrógeno, va a tener punto de fusión y punto de ebullición muy bajo. El 2 tiene hidrógeno, así que no es una opción correcta. Y el 3 tiene hidrógeno, así que no es una opción correcta. Los que no tienen hidrógeno serían el fluoruro de sodio, el óxido de potasio y el cloruro de sodio, que son del grupo de los óxidos y del grupo de las sales binarias. Quiere decir que la 1, 4 y 5 son la respuesta correcta. Esto nos da como opción adecuada la respuesta D del examen. La siguiente, vamos a recordar entonces un poco la parte de lo que son los enlaces sigma y los enlaces pi. Los enlaces pi solamente van a estar presentes cuando hay dobles o triples enlaces en las moléculas. Fuera de eso, todos los demás van a ser enlaces sigma. ¿Okay? La siguiente dice, opción A, el número 2 tiene un total de 12 enlaces sigmas. Entonces vamos contando los enlaces sigmas. ¿Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora contamos los del centro. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La molécula 2 presenta 19 enlaces sigma, o sea que la opción A queda descartada. La opción B dice que el que presenta más enlaces pi es el 3. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 enlaces pi. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 enlaces pi. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces pi. Quiere decir que la molécula 3 es la que presenta mayor cantidad de enlaces pi. La respuesta correcta entonces para esta pregunta sería la opción B. La siguiente dice, ¿en cuál de las siguientes estructuras de Lewis todos los átomos cumplen con la regla del octeto? Recuerden que la regla del octeto aplica para los elementos que están desde la familia 4 hasta la familia 7, con excepción del carbono y el oxígeno, porque el oxígeno siempre va a tender a formar 2 enlaces y el carbono tiene tetravalencia, entonces va a formar 4 enlaces. Si vemos acá, el enlace del centro, el átomo central es un boro, que está en la familia 3, entonces esto no puede cumplir regla del octeto. En la B tenemos oxígeno, que ya dijimos que rompe la regla del octeto porque solo forma 2 enlaces.
En la C tenemos nitrógeno y vemos que están todos los espacios llenos. Aquí hay un triple enlace y aquí hay dobles enlaces, cumple con la regla del octeto. Mientras que berilio, que está en la familia 2, no puede cumplir con la regla del octeto. Por familia podemos descartar todas y saber que la opción correcta, los únicos que pueden formar la ley del octeto, serían los nitrógenos que se encuentran representados en la opción C, que es la respuesta correcta. La siguiente dice, las fuerzas entre dipolos permanentes se producen cuando las moléculas son polares y existe atracción entre el polo de una molécula y el polo opuesto de otra molécula. ¿Cuál de las siguientes especies presenta lo descrito en el texto anterior? ¿Okay? Acá es bastante sencillo. Para que haya una fuerza de atracción polar, nosotros lo que vamos a necesitar es la unión de dos elementos diferentes. O sea, la opción A y la opción B se van por completo porque solamente tienen un elemento. La opción C y la opción D podrían calzar. Si nosotros recordamos, normalmente los elementos polares van a estar formados por átomos de hidrógeno, porque el hidrógeno tiene una carga positiva, mientras que el cloro es un no metal y tiende a formar cargas negativas. El carbono y el oxígeno son dos no metales, entonces ellos van a tender a tener cargas relativamente similares. Por ende, la unión de un metal con un no metal es lo que nos va a dar a nosotros la formación de compuestos polares. En este caso la opción C es la correcta, porque tenemos un hidrógeno con carga positiva y un cloro con carga negativa. La siguiente pregunta dice, ¿en cuál opción se presenta una propiedad del elemento plata a los 25 grados centígrados? Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado antes sobre los metales. La plata es un elemento de transición interna, es metal, o sea que la principal característica es que son brillantes, buenos conductores de energía y son sólidos a temperatura ambiente. La A dice la fuerza de cohesión que mantiene unidas las partículas es nula. Esta es falsa porque cuando los elementos son sólidos, la fuerza de cohesión entre partículas es mucha, por eso se mantienen sólidos. ¿Es fácil de comprimir? No, más bien es difícil de comprimir. ¿Conduce calor gracias a la movilidad de sus electrones? Esta sí, son buenos conductores de energía. ¿Sus partículas están dotadas de mucha energía potencial? No, más bien están dotados de energía cinética porque tienden a estar estáticos. O sea que la opción correcta acá es la C, refiriéndose a la propiedad de buena conducción energética que tienen los metales a temperatura ambiente. La siguiente pregunta dice, considere los siguientes nombres de dos compuestos químicos. Entonces vamos a recordar un poco los compuestos químicos. Teníamos binarios y teníamos ternarios. Los binarios podían ser óxidos metálicos, cuando tenemos oxígeno con metal, óxidos no metálicos, oxígeno con no metal. Podríamos tener los hidrácidos, que son los que tienen el hidrógeno en primer lugar, o los hidruros, que tienen un hidrógeno en segundo lugar, y las sales binarias, que son la unión de un metal con un no metal. En los compuestos ternarios tenemos los oxácidos, que son los ácidos, o sea los hidrógenos unidos a algún radical simple. Podríamos tener los hidróxidos, que pueden ser ácidos o bases, que van a estar unidos al grupo elemental OH, y las sales, que son la unión de un no metal con alguno de los radicales simples. Dice, los nombres corresponden en orden específico a compuestos clasificados como ácido fosfórico. El ácido fosfórico, obviamente, ya sabemos que es un oxácido. ¿Por qué? Porque dice ácido. Y el cloruro de amonio, el amonio es un compuesto ya formado, ¿verdad? Estamos hablando de un radical que se está uniendo con otro elemento, eso es una sal. La respuesta correcta entonces sería la opción B, oxácido y sal ternaria. ¿Ok? La siguiente dice, ¿cuál opción contiene los nombres de los compuestos representados anteriormente en orden específico? Vamos a recordar un poco lo que son las reglas de nomenclatura. Siempre que yo tengo la unión de un elemento con un metal, yo tengo que fijarme en qué parte de la tabla periódica se ubica ese metal. Si el metal se ubica en el grupo de los elementos de transición o se ubica entre la familia 4 y la familia 7, yo tengo que indicar el número de oxidación que está teniendo en la formación de este compuesto químico. ¿Cómo identifico yo en la fórmula cuál es el número de oxidación? Pues es el número que está en el elemento que no sea mi metal.
Por ejemplo, si nosotros vemos este compuesto, tenemos un metal y un no metal. Eso es una sal binaria. El metal está en la familia 4, ¿verdad? Que sería el estaño. Como está en la familia 4, yo tengo que indicar el número de oxidación. El número de oxidación del estaño sería el numerito que está escrito debajo del cloro, o sea, el 4. Para nombrar una sal, solamente agarramos el elemento que está en segundo lugar y le ponemos la terminación uro, cloruro de estaño. Y entre paréntesis le ponemos entonces el numerito 4. Esto se llama cloruro de estaño 4. En la opción 2 tenemos un óxido metálico, porque el potasio está dentro del grupo de los metales, específicamente lo vamos a tener en la familia 1. La regla general dice que cuando el metal se ubica en la familia 1, 2 o 3, yo no le escribo un número romano. Eso quiere decir que esto simplemente se llamaría óxido de potasio sin ponerle número romano. Entonces estamos hablando que la respuesta correcta sería la opción B, cloruro de estaño 4 y óxido de potasio sin número romano, porque potasio está en la familia 1. La siguiente, observe la siguiente fórmula sobre un compuesto y cuál es el nombre correcto para el compuesto representado anteriormente. Este elemento es mercurio, este elemento ya sabemos que es el fosfito, lo tenemos en la tabla de los radicales. ¿Qué es importante acá? Mercurio es un elemento de transición interna, o sea, es un elemento al que le tengo que indicar el número de oxidación que está utilizando para la formación de este compuesto. ¿Cuál es el número de oxidación del mercurio? El 2 que vemos acá. Quiere decir que eso se llama fosfito de mercurio 2. La respuesta correcta entonces sería la opción C de nuestro examen. La siguiente dice, Carla quería preparar un postre. Puso a fundir azúcar en una olla y pronto observó que ésta tomaba un color café oscuro. Marta, después de usar una cadena de medallones de cobre que le regalaron, observó que su cuello tenía un color verde azulado. La información anterior evidencia en orden respectivo. Cuando hablamos de cambios de la materia, tenemos los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos son aquellas modificaciones en la forma o el aspecto general que tiene un compuesto, una mezcla, pero que no alteran la composición como tal. Los cambios químicos sí nos van a alterar la composición. Los cambios químicos más comunes son la combustión, la oxidación. En este caso, cuando nosotros ponemos a fundir azúcar, lo que estamos haciendo es quemando el azúcar. Estamos generando un proceso de combustión a nivel de la glucosa y eso nos va a generar ruptura de las moléculas a través de la ruptura de los enlaces con liberación de energía y nos va a modificar las características químicas del compuesto. O sea que fundir azúcar es un cambio químico. Y en el caso de Marta, lo que está sufriendo es un proceso de oxidación de la cadena. Cuando hay un proceso oxidativo también es un cambio químico. Tanto la opción 1 como la opción A2 hacen referencia a cambios químicos. Quiere decir que la respuesta correcta es la opción C. Ambos son cambios químicos porque alteran la composición de las sustancias que estamos trabajando. Equilibrar ecuaciones. Recuerden que cuando nosotros vamos a equilibrar ecuaciones, lo que buscamos es aplicar la ley de conservación de las masas. O sea, que la cantidad de reactivos que tengamos sea igual a la cantidad de productos. Todo lo que se ubica antes de la flecha son los reactivos y todo lo que se ubica después de la flecha son los productos. Entonces, lo que yo necesito es garantizar que la cantidad de cada elemento que tengo de un lado sea igual a la cantidad de elemento que tengo del otro lado. Para ello vamos a utilizar estos numeritos que son los moles, multiplicándolos por el número que tenga cada uno de los elementos. Por ejemplo, acá hay un 2 y acá hay un 2. 2 por 2, 4. O sea que aquí hay 4 carbonos. Si yo busco los carbonos acá, sería 2 por 1, 2. Aquí hay 2 carbonos. Acá no aplica la conservación de la masa, entonces esta no es una respuesta correcta, porque la cantidad de carbonos es diferente. Veamos acá. Tengo un calcio y hay un calcio. Eso está bien. Acá tengo 2 carbonos. 2 carbonos, eso está bien. 2 por 2, 4 hidrógenos. 2 por 1, 2 oxígenos. Acá hay 2 hidrógenos, pero acá hay 2. 2 más 2, 4.
y hay 2 oxígenos, esta ecuación sí está bien balanceada y sí representa un equilibrio para conservar la ley de las masas. Esta opción es correcta. Y la 3, tenemos 2 fósforos acá, 2 por 1, 2 fósforos, 5 oxígenos y 3 por 1, 3, 8 oxígenos, 2 por 5, 10 oxígenos de este lado, ya no son iguales, ya no hay conservación de la masa. La única correcta sería la opción 2, lo que nos da como respuesta adecuada en el examen la B. La siguiente dice: ¿en cuál opción se ubica la ecuación que representa una reacción de descomposición? Tenemos varios tipos de reacciones químicas. Tenemos las reacciones de precipitación, que siempre nos van a poner de este lado una flechita hacia abajo, porque forma un compuesto sólido. Tenemos las reacciones de síntesis, que es la unión de los reactivos para formar una molécula más grande. La descomposición, que más bien es cuando las moléculas se separan. Y luego el doble desplazamiento o doble sustitución, que es cuando los elementos cambian de posición entre sí. Si nosotros vemos esta, vean que el cobre está con el NO3 y aquí cambió de posición. Esto es un doble desplazamiento. Acá tenemos magnesio con hidróxido, hidróxido de magnesio, le aplicamos calor y se separó. Vean que como acá se separó, esto es una reacción de descomposición. Esta, lo único que estamos haciendo es cambiando el hidrógeno por el oxígeno. Entonces acá lo que nosotros estamos teniendo es una sustitución simple. Y acá estamos uniendo las 2 moléculas, lo que estamos teniendo es una reacción de síntesis. La respuesta correcta para una descomposición sería la opción B, porque es donde un elemento al aplicarle energía se está descomponiendo en 2 más sencillos. La siguiente dice: cuando el aluminio reacciona con el ácido sulfúrico se produce gas hidrógeno y sulfato de aluminio. ¿Cuál opción corresponde al tipo de reacción ejemplificado? Vean que tenemos aluminio y ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene hidrógeno, ¿verdad? Y acá nos están dando hidrógeno y sulfato de aluminio. ¿Qué está pasando? El hidrógeno que había aquí en el ácido sulfúrico se está separando y el aluminio se está uniendo con el ácido sulfúrico para formar un sulfato. Eso es lo que llamamos una reacción de sustitución simple. La respuesta correcta sería la opción A. Ok, vamos con la parte de matemática del examen. ¿Cuántas moléculas hay en 25 gramos de ácido fosfórico? Si la masa del ácido fosfórico es de 98 gramos por mol. Lo primero que tenemos que recordar es que cuando a mí me pregunten por moléculas o por átomos, tengo que utilizar el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23. Sin embargo, el número de Avogadro solamente va a funcionar cuando yo tengo las sustancias en moles. Y acá me están dando las sustancias en gramos. ¿Cómo convertimos nosotros 25 gramos a moles? Entonces, vamos a hacer una simple regla de 3. Según el problema, un mol de ácido fosfórico contiene 98 gramos. Entonces, ¿cuántos moles? O sea, una incógnita X me va a dar 25 gramos. Multiplico 1 por 25 y lo divido entre 98 y me da 0,25 moles. O sea que para alcanzar 25 gramos del compuesto yo ocupo 0,25 moles. Como ya tengo mi compuesto químico en moles, solo tengo que multiplicar los moles por el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23. Entonces tenemos 0,25 moles por 6.02 por 10 a la 23 y me da como resultado 1,54 por 10 a la 23 moléculas. La respuesta correcta entonces sería la opción A. La siguiente, tenemos esta fórmula química y dice que masa en gramos de cloruro, si su masa molar es 71 gramos por mol, se necesitan para producir 0,927 gramos de cloruro de fósforo, masa molar 137,5 gramos por mol. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es establecer la relación molar. Yo tengo acá que cuando yo tenga 6 moles de cloruro, se van a producir 4 moles del compuesto. Entonces lo que tengo que hacer es una regla de 3. ¿Okay?
6 moles de cloruro me dan 4 moles del producto. ¿Cuántos gramos son 6 moles de cloruro? Nada más multiplico 6 por la masa molar, me da 426 gramos. Hago lo mismo de este lado, 4 por 137,5 me da 550 gramos. Lo que ocupo buscar son los gramos de cloruro, entonces lo pongo como la incógnita y necesito saber cuántos gramos de cloruro se necesitan para que acá se produzcan 0,927 gramos del producto. Aplico la simple regla de 3, 4.26 por 0,92 entre 550 y eso nos da como respuesta 0,718 gramos. ¿Ok? Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de mezclas. Acá nos preguntan sobre coloides y mezclas heterogéneas. Recuerden que las mezclas heterogéneas son aquellas donde los compuestos que la forman se separan fácilmente, como cuando yo mezclo aceite con agua o cuando veo una ensalada o una pizza, uno puede saber de qué está hecho. Los coloides se caracterizan por dos cosas, algo que se llama el efecto Tyndall y algo que se llama el movimiento browniano. El efecto Tyndall quiere decir que los coloides, dada la dispersión de las moléculas que tienen, cuando un haz de luz los atraviesa, ellos absorben parte de la energía y dispersan en diferentes direcciones la luz. Por eso cuando uno va manejando en el carro y hay mucha neblina, cuesta mucho que se vea la luz de los focos, porque la neblina es un coloide. Y el movimiento browniano quiere decir que dada la cantidad de energía que tienen las moléculas de un coloide, estas tienen una tendencia a moverse en zigzag. La 1 dice, presenta un movimiento desordenado en forma de zigzag, lo acabamos de decir, eso es un coloide. Al pasar un haz de luz, este choca con las partículas dispersando todas direcciones nuevos reflejos luminosos, eso es coloide. El tamaño de las partículas es grande, por lo que la fase sólida se deposita en el fondo de la fase líquida, esto pasa en las mezclas heterogéneas y sus partículas se observan a simple vista, también son mezclas heterogéneas. Quiere decir que en orden respectivo, el 1 y el 2 son coloides, 3 y 4 mezclas heterogéneas. La opción correcta es la opción A. La siguiente dice, considera la siguiente información. Son importantes en nuestro organismo porque sirven para el transporte de los desechos como la orina o sudor. Dentro de los organismos vivos, el transporte de sustancias se va a dar gracias a que estas se encuentran diluidas en compuestos como el agua o la sangre. Quiere decir que las sustancias que nos ayudan a la eliminación de los desechos son las disoluciones. Opción correcta, la opción B. La siguiente dice, ¿cuál de las siguientes situaciones relacionadas con los factores que afectan la velocidad de disolución es correcta? Si nosotros queremos alterar la velocidad con la cual un soluto se disuelve en un disolvente, podemos hacer varias cosas. Uno de ellos es la agitación. Si nosotros agitamos la disolución, esta se va a llevar a cabo de manera más rápida. Y otro es el aumento de la temperatura. A temperaturas mayores, entonces la solubilidad aumenta. Acá dice, un terror de azúcar se disuelve más rápido que la misma cantidad en forma granular. Obviamente no, porque el terrón de azúcar está más compacto que la forma granular. Cuando se prepara un refresco se debe añadir primero el azúcar y luego agregar el hielo. Eso sí tiene un poco más de lógica, porque si yo agrego el hielo, la temperatura del disolvente va a disminuir, entonces la velocidad de solubilidad también lo va a hacer. Si se agrega azúcar al té caliente, la disolución se realiza más lentamente que si el té está frío. Todo lo contrario, entre más caliente, más rápida la disolución. Cuando se añade azúcar a una taza de café, si este se agita, ¿disminuye la velocidad de disolución? No. La agitación aumenta la velocidad de disolución. La respuesta correcta es la opción B. La siguiente dice, ¿cuál opción corresponde a la masa en gramos de soluto entre 32,5 gramos de disolución al 14% masa-masa? Recuerden que para obtener el porcentaje masa-masa, lo que debemos hacer es una fórmula que es cantidad de soluto entre cantidad de la disolución por 100. Entonces acá lo que tenemos que hacer es un simple despeje. Tenemos el soluto entre la disolución por 100. No conocemos la cantidad de soluto, pero sí sabemos que el total de la disolución es 32,5 gramos por 100 y eso me debería dar 14. Aplico un simple despeje matemático y me da como respuesta que la cantidad que ocupo de soluto son 4,5 gramos.
Respuesta correcta, opción D. La siguiente dice, lea las siguientes proposiciones identificadas con números. ¿Y cuáles de las anteriores están relacionadas con problemáticas ambientales generadas por los coloides? O sea, ocupamos buscar opciones que hablen de cosas negativas sobre el ambiente. La 1 dice, la arcilla y el humus suspendidos en el agua forman un sol y son parte del suelo. Eso no tiene nada que ver con algo negativo. La 2 dice, una emulsión está constituida por gotas diminutas de líquido que en ocasiones son demasiado grandes. No habla de ninguna cosa negativa. El humo producido por la combustión del carbón es un aerosol que contiene pequeñísimas partículas de carbón dispersas en vapor de agua. Esta sí, todos sabemos que el humo producido por la oxidación del carbono, entonces nos va a generar problemas ambientales. La respuesta correcta, por ende, es la opción B, solamente la 3, habla de un impacto negativo de los coloides sobre el medio ambiente. La siguiente dice, ¿en cuál opción se ubican los números que corresponden a características del átomo de carbono? Es capaz de combinarse consigo mismo y con otros átomos, eso sí, es la homocombinación. Se puede encontrar cristalizado en forma de diamante, eso también. Solo forma compuestos con enlaces simples, esto no. Puede presentar hibridación sp3, sp1 y sp, sí, que es lo que llamamos la hibridación del átomo de carbono. O sea que la 1, la 2 y la 4 son correctas. La opción adecuada es la A. La siguiente dice, observe la siguiente imagen. La imagen anterior muestra la estructura de un aminoácido, donde encontramos no solo átomos de carbono, sino oxígeno y nitrógeno. ¿Cuál o cuáles características del átomo de carbono permiten a la estructura del aminoácido representado? Vean que acá tenemos el carbono y está uniéndose a 1, 2, 3, 4 elementos diferentes. Eso es tetravalencia, porque puede formar 4 enlaces. Pero a la vez se está uniendo con el mismo, eso es homocombinación. O sea que acá tenemos representada una tetravalencia porque el átomo de carbono se une a 4 elementos y una homocombinación porque está uniéndose con el mismo y también con otros elementos diferentes. La opción correcta sería la opción D. La siguiente dice, los hidrocarburos representados anteriormente se clasifican respectivamente como. Es bastante sencillo. Todos los saturados van a tener enlaces simples, solo pueden tener enlaces simples. Los insaturados tienen enlaces dobles y enlaces triples. En el 1 solo hay enlaces simples, es saturado. El 2 tiene acá un enlace doble, ya es insaturado. Y el 3 tiene un enlace triple, también se convierte en insaturado. La opción correcta sería saturado, insaturado, insaturado. La opción correcta es la opción A. La siguiente dice, considera las siguientes fórmulas químicas. ¿Cuál opción hace referencia a los nombres de los compuestos representados? Recuerden que en química orgánica los compuestos van a recibir el nombre según la cantidad de carbonos y según la cantidad de enlaces que tengan. Si solo tienen enlaces simples son alcanos, entonces deben terminar en ano. Si tienen enlaces dobles son alquenos terminados en enos y si tienen enlaces triples son alquinos terminados en inos. Acá tenemos enlaces simples, o sea, los dos terminan en ano. Y contamos la cantidad de carbonos. Este tiene 7 carbonos. ¿Cómo se dice el prefijo para 7? Es ep, o sea que eso sería un heptano. Y en el caso de 3 es prop, que sería un propano. La opción correcta es la opción A. Regla de UPAC para nombrar compuestos orgánicos. Recuerden que las reglas de UPAC básicamente me dicen que todo lo que son ramificaciones deben quedar en el número más pequeño de carbonos y que si yo tengo enlaces dobles o enlaces triples tienen que pertenecer a la cadena madre. Si no tengo enlaces dobles o enlaces triples, entonces la cadena madre es la cadena que esté formada por la mayor cantidad de átomos de carbono seguidos. Acá tenemos un enlace doble, que es este. Quiere decir que acá tiene que empezar mi cadena madre. La cadena madre sería esta que estamos acá, que es como una L. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es un hexeno, porque tiene un enlace doble, es un alqueno. Tiene que ser la A o la C. Esto sería ramificación, esto sería ramificación. Las ramificaciones se nombran con los prefijos que se utilizan para las cadenas madres, solo que ellos terminan en -il. Por ejemplo, cuando solo tiene un carbono,
se llama metil y cuando tiene 3 carbonos se llama propil. Entonces tenemos que contar los átomos de carbono para ver dónde están. 1, 2, 3, el propil está en el 3, 4, 5, el metil está en el 5 y lo hago en orden alfabético. Primero las ramificaciones, escribo el número 5 metil, 3 propil y el nombre de la cadena sería un hexeno que tiene el enlace doble en el carbono 1. El nombre correcto sería 5 metil, 3 propil, 1 hexeno. La opción correcta es la opción C. La siguiente dice, considere las siguientes fórmulas de compuestos orgánicos. Entonces, son bastante fáciles. El grupo funcional acá es el OH. El OH es el grupo alcohol. El grupo funcional es el NH2, que es típico de las aminas. Y acá el grupo funcional es el C con doble enlace de oxígeno, que es una cetona. O sea, que la respuesta correcta sería 1 alcohol, 2 amina, 3 cetona. La respuesta correcta sería la opción B. Bueno chicos, entonces esto sería básicamente los temas para la realización del examen de química de bachillerato. Espero que les haya servido. Recuerden siempre repasar muy bien los elementos de la periódica y recuerden aprenderse bien los números de oxidación y las características de todos los elementos químicos. Espero que les vaya muy bien en el examen y agradecer a Academia Convexa y la OIA por la oportunidad de llegar hasta ustedes. Muchas gracias.